Acá estamos con Luz y Ben, hoy nos toca dar la clase de asma en el consultorio pediátrico, y nada, lo que nos parecía importante de esto era como reforzar varios conceptos porque nos parece que tenemos como un manejo mayor de lo que son las crisis asmáticas acá en el hospital, que creo que todos nos hemos topado con alguna u otra crisis más o menos grave, pero que a la hora de lo que es el manejo del asma como patología, por lo menos nosotras nos encontramos con un montón de cosas que por ahí no sabíamos y nos parece importante reforzarlo hoy. Como objetivos de la clase nos planteamos definir la patología y cómo se realiza el diagnóstico, la actualización del tratamiento y cómo es el seguimiento de un paciente asmático por parte del pediatra, y determinar cuál es el alcance de parte nuestra, digamos, en el consultorio y el abordaje terapéutico, y cuándo sería el momento de derivar al especialista, que, digamos, hay como indicaciones puntuales para eso. Entonces, lo más importante para arrancar es cómo definimos el asma. La definición es bastante teórica, así que se las voy a leer. Es una enfermedad heterogénea que está caracterizada por una inflamación que es crónica de las vías aéreas, y se va a definir, esto es un dato que es muy importante, sobre la base de los antecedentes de síntomas respiratorios, como son las sibilancias, la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y la tos, que van a variar con el tiempo y en intensidad, asociándose a la limitación variable del flujo aéreo expiratorio, que puede revertir de forma espontánea, total o parcialmente, o con la acción de drogas broncodilatadoras. En cuanto a la epidemiología, sabemos que en el mundo afecta a más de 300 millones de personas, es un grave problema de salud, genera altos costos, afecta a todas las edades y es una importante causa de mortalidad. Es la enfermedad crónica, en lo que sería en pediatría, la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, es elevado el índice de consultas, de hospitalización y sobre todo de ausentismo escolar, es una de las principales causas de esto, digamos. Hay pérdida de productividad laboral y alteración de la actividad familiar cuando también tenemos en casa un niño que sufre de asma. Y después, como dato que encontramos que nos pareció interesante, es un estudio que se realizó en el año 2004, es bastante viejo, pero nos pareció como muy relevante la información, que es un estudio internacional sobre el asma, que se realizó en Latinoamérica a nivel mundial, obviamente, y el dato en Argentina es que niños de 6 a 7 años hay un 16,4% con asma, y de 13 a 14 años un 10,9%, lo cual nos pareció un número bastante alto. En nuestro país ocasiona más de 400 muertes anuales, el 10% de esos pacientes son de entre 5 y 39 años, y en los hospitales públicos hay más de 15.000 hospitalizaciones por año por esta patología. En cuanto a la fisiopatogenia, que por ahí suena medio pesado siempre recordarla, pero nos parece importante para después entender cómo va a ser el tratamiento y dónde vamos a ir a actuar con los fármacos que utilizamos. Sabemos que, ocurren estas tres cosas, que es la obstrucción bronquial por un lado, la inflamación y la hiperreactividad bronquial. En cuanto a la inflamación, que sería como lo principal que tiene esta patología, lo que ocurre es que por parte de los linfocitos T helper tipo 2 se van a activar, van a estimular la liberación de inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B va a ir a unirse a los mastocitos, que es ahí donde está, no sé si con el cursor se puede ver. Este sería el mastocito, la inmunoglobulina unida. Este esquema, digamos, es más que nada para el asma desencadenada por alérgenos. Después sabemos que hay otros tipos de desencadenantes, pero el mecanismo de acción sería más o menos igual, digamos. Pero bueno, está más descripto el alérgeno se va a unir a la inmunoglobulina E, y eso va a hacer que por parte del mastocito se liberen estos gránulos que se ven, que mayormente son leucotrienos y histaminas, entre otros, y eso, digamos, esa estimulación tiene que ver con las citoquinas que había liberado el linfocito T helper, que también va a ir a estimular a los eosinófilos, que ya creo que lo dije, y a los macrófagos. Eso sería en cuanto a la inflamación. Después, en lo que tiene que ver con la broncoconstricción del músculo liso, digamos, esas citoquinas son las que van mayormente a desencadenar todo el proceso, pero también lo que leí es que
hay una estimulación de la parte nerviosa cuando se lesiona el epitelio de la vía aérea, y lo que ocurre es un reflejo colinérgico, que también es un dato importante porque nosotros con una de las drogas también vamos a ir a actuar ahí, eso es lo que genera la broncoconstricción del músculo liso, que eso va a hacer que se hipertrofie también la pared muscular. Por otro lado, hiperreactividad bronquial, que es la estrechez de la vía aérea, y existe remodelamiento y reparación, que esto nos pareció como muy importante remarcarlo, que tiene que ver con que la inflamación en el paciente asmático es persistente independientemente de la presencia o no de síntomas. Entonces, el control de esta enfermedad es fundamental porque ese pulmón se va a ir dañando y, digamos, ese daño se va convirtiendo en irreversible. Esas mismas citoquinas que les contaba que estimulaban, digamos, toda la parte aguda de la inflamación, lo que hacen es estimular también a los fibroblastos y a las células epiteliales, digamos, del epitelio del pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes que tenemos en la parte respiratoria. Entonces, amado decir eso en histología, lo que hacen es estimular los fibroblastos que se encuentran debajo de ese epitelio, y los fibroblastos lo que generan es colágeno que se va a depositar. Entonces, ese depósito de colágeno hace que obviamente se remodele la pared y que a largo plazo el paciente, por ejemplo, tenga esto de que después van a hablar las chicas del estudio que se utiliza de la espirometría, que termina teniendo un patrón de POC. Entonces, la importancia de controlar, digamos, de que manejemos desde el control de la enfermedad y no siempre que el paciente llegue a las crisis, digamos. Bien, esto sería entonces la imagen de cómo a largo plazo va a quedar el bronquio del paciente si uno no logra un buen control del asma. Sigue ahí, sigue. Luz. ¿Querés pasar por ahí? ¿Vamos acá? ¿Sí? ¿O yo me voy como quieras? Bueno, vamos a arrancar con un casito clínico como para pensar un poco qué haríamos nosotros en el consultorio. Vamos a imaginarnos que terminó la pandemia, que nos decidimos que terminamos la residencia, que estamos en el consultorio y llega una paciente así. Y voy a querer que participen, aunque sea desactivando, abriendo los micrófonos. Juana, de 7 años, concurre al control de salud anual. La madre refiere que la niña siempre tuvo problemas de los pulmones. El año pasado presentó una internación donde requirió 3 días de oxígeno y tratamiento con corticoides y salbutamol. Algunas veces, dice la mamá, cuando la niña corre se agita y en la escuela le pidieron un certificado para poder hacer actividad física y quiere que nosotros se lo hagamos. La madre está preocupada y quiere saber si es necesario hacer la consulta con neumonología. Entonces, en base a esta paciente, ¿qué más quisiéramos saber y por qué? ¿A qué edad comenzó con las crisis? ¿A qué edad comenzó con las crisis? Dice que más o menos al año y medio de vida tuvo una bronquiolitis y después de ahí siempre ella tiene problemas en los pulmones. ¿Padres asmáticos? ¿Padres asmáticos? Asma por el padre. No, ninguno de los papás es asmático. No tiene el diagnóstico. ¿Y hermanos? Tampoco. Después de esa primera inflamación, esa primera bronquiolitis. ¿Escuchan ahí lo que están preguntando acá? No. Ok. Bien. ¿Se recuperaban entre los episodios o la mamá siempre lo había quitado? No, se recuperaba entre los episodios. Dice que una vez por año más o menos se enferma. ¿Vos por qué, Ale, dice acá si se recuperaba entre los episodios, ¿no? ¿Por qué preguntás eso? ¿Por qué te parece importante? ¿Hubo muchas internaciones? Una sola internación que fue el año pasado. Una sola. No, por ahí pensar en tirante recurrente atípico, pero bueno, no parece. ¿Viene creciendo bien? Viene creciendo bien. ¿Por qué también te parece que es importante saber cómo viene creciendo? Sí, porque si tiene alguna otra enfermedad crónica que puede llegar a... ¿Alguna enfermedad pulmonar que a vos te parezca que afecta el crecimiento, por ejemplo, cuál? Y no sería la presentación, pero por ahí es un FQ. Un FQ, dice Ale, que puede ser que le afecte el crecimiento. Nada, la pregunta general. Luz, acá en el chat pregunta. Si tose de noche. Si tose de noche. Dice que hay noches que sí,
y hay noches que no. ¿Y cuántas veces por semana? ¿Varias veces? No, es que no sabe bien la mamá si son muchas veces, pocas veces. Hay veces que está despertado tosiendo y hay veces que no. No te sabe contar si una vez o más de una vez. ¿Pisa el PAP realmente de semana? Nada más cuando tiene Es síntomas que ella va a consultar y el pediatra se le indica. Es que usa el salbutamol. Pregunta si tienen No veo, síntomas o perdón. signos de atopía. No. Decía que no tiene signos de atopía. Ah, que no. ¿Cómo se llama? Está bien, dice que no tiene signos y síntomas de atopía. Una persona, ¿verdad? Preguntan a qué se refiere con problemas de los pulmones. Dice que siempre que ella se enfermó de los pulmones. Nunca le agarró una diarrea, nunca le agarró otra cosa. Siempre que cae enferma por algo, cae enferma de los pulmones. Va a consultar al pediatra y le da salbutamol. ¿Y preventivo no usó? Preventivo nunca usó. ¿En la escuela puede hacer la misma actividad física que sus compañeritos? ¿O la mamá dice que tiene que... No, viste que en realidad que dijo que la llamaron de la escuela porque a veces en gimnasia se agita. Y solo hace Y por eso en la escuela. habían pedido que le pida a un pediatra el certificado para hacer Cuando gimnasia. juega, ponerle en la casa o está con los amiguitos en el barrio, lo que sea, ¿también se agita y tiene que parar? ¿O puede jugar tranquilamente con el proceso? Y la mayoría de los días puede jugar tranquilamente. Por ahí a veces le pasa que si hace mucho frío, por ahí se agita un poco más. Acá preguntan, si tose cuando duerme, se ríe, corre. Sí, eso es un poco más lo que estuvimos hablando recién, ¿no? A veces cuando corre se agita, cuando se ríe, y no te sabe decir mucho, la mamá la verdad que no prestó atención a eso. ¿Y puedes saber si en la semana o en el mes cuántas veces usas salbutamol, más o menos? No. Es más o menos una vez por año que se enferma. Y a veces se agita cuando hace gimnasia en la escuela, pero nunca le da salbutamol ella, porque no le indicaron. ¿Fuman en la casa? Fuma, el papá fuma. ¿Fuma con aire humedad o calefacción? ¿Cómo calefacción en la casa? Estufa eléctrica. Calefaccional. Posiblemente la nena dentro de sus antecedentes, tanto normal, no es... Acá Paul pregunta dentro de los antecedentes si tuvo parto normal, no fue pretérmino, fue una recién nacida de término. ¿Por qué preguntás eso? Peso al nacer. Peso al nacer, ¿por qué a vos te interesa saber si puede haber sido recién nacido o pretérmino? Sí, porque si al no pretérmino puede tener una vida chica, la posibilidad si la madre fumó durante el embarazo, Dice Paul que por ahí si fue pretérmino o la madre fumó durante el embarazo, tiene más riesgo por ahí de tener problemas en los pulmones. ¿Está usando salbutamol ahora? Ahora en este momento que viene no, porque viene para control, para el certificado. Eso lo preguntaron bastante, no tenía indicación de salud, o sea, no le habían dicho cuando tenga un cuadro respiratorio, dale salbutamol, no tenía esa indicación. No tenía, nunca nadie le dijo cuando tenga síntomas usa salbutamol. Bueno, Estamos bien. me parece que ya han preguntado bastante, ¿no? ¿Seguí? ¿Del? Todo muy bien, todo lo que fueron preguntando, ¿sí? Cuando nosotros estamos, más allá de que hoy es la clase de asma y todo va a ir dirigido hacia eso, nosotros siempre que vamos a interrogar al paciente, vamos a tratar de explotar bien el interrogatorio sobre cada uno de los síntomas, ¿sí? Si el paciente, la consulta más frecuente en un paciente asmático en general puede ser por tos, entonces vamos a ir a interrogar cómo es esa tos, las características, en qué momento aparece, con qué se relaciona, a veces tienen un desencadenante claro, como ustedes estuvieron preguntando, la risa, el llanto, la actividad física. Las sibilancias, que son el otro síntoma, en general el papá nos puede referir el chiflido, pero cuando nosotros interrogamos tenemos que ir a ver bien que ese ruido respiratorio que los padres nos refieren
sea una sibilancia y que no se esté confundiendo con otra cosa. Nosotros tenemos la ventaja de la tecnología, que podemos mostrarles un video y enseñarles a reconocer la sibilancia, o podemos pedirles que ellos lo graben como para poder identificar si realmente se trata de una sibilancia o no. En el grupo etario de nuestros pacientes en general no nos van a referir la dificultad respiratoria, quizás sí los más grandecitos, pero la disnea se va a manifestar como la limitación en la actividad física, que es lo que ustedes estuvieron interrogando, ¿sí? Si no podía seguir el ritmo de juego de sus compañeritos, si tenía que parar en las clases de educación física, que es lo que trae a esta nena a la consulta. Y en cuanto al momento en el que se presentan los síntomas, en general en el asma nosotros lo que vamos a ver es que los síntomas pueden llegar a despertar al paciente y ese es uno de los datos que nos acerca un poco más al diagnóstico. Después, todo el interrogatorio que estuvieron haciendo, ¿sí? De ir a buscar los diagnósticos diferenciales, pensar que si pudo haberse aspirado un perfectán, esta nena por ahí es un poquito grande, lo que preguntaba Paul, pensar en una broncodisplasia pulmonar, ver que no tenga alguna cardiopatía congénita, descartar otras causas de tos crónica, ¿sí? Y en nuestro medio también es muy importante hacer el interrogatorio para hacer el diagnóstico diferencial con un dentocedor crónico con la TBC, ¿sí? Y con respecto a los antecedentes, tenemos el índice predictivo de asma, que ya lo estuvimos charlando un poco en la clase de sibilante recurrente, sabemos que tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, que si nosotros no encontramos padres asmáticos, no encontramos por ahí signos clínicos de atopía o de rinitis, la eosinofilia o la presencia de sibilancia fuera de los cuadros virales, la probabilidad de que el paciente sea asmático por ahí es un poco menor, pero si los encontramos no nos va a hacer el diagnóstico. Entonces es fundamental en este caso en el que el paciente quizás puede venir totalmente asintomático, pero nos cuenta esto, nosotros hacer un buen interrogatorio sobre los síntomas y sobre todo los antecedentes familiares y personales. Y lo que estuvieron preguntando de ver con qué frecuencia se presentan, porque eso después va a ser importante a la hora de nosotros entregarles el tratamiento al paciente. Con respecto a los desencadenantes, son un montón, tenemos que interrogar a ver si se excusa algo de eso y si se relaciona con el inicio de los síntomas, ¿sí? La presencia de contaminación ambiental, los basurales, la quema de basura cerca del medio donde viven, la exacerbación que en general se produce durante la noche, la presencia de animales domésticos, los perros, los gatos, el ejercicio, la exposición al humo del tabaco o a otros humos ambientales. En los pacientes que nosotros vemos muchas veces es la calefacción con leña, el polvo de la casa, el invierno, en primavera el polen, la risa, el llanto, que por ahí van a ser el equivalente a la actividad física de los nenes más chiquititos, las infecciones virales y dentro de lo farmacológico, la aspirina y los AINES, que en calidad de pediatría por ahí son menos frecuentes. Por ahí, como vimos en la clase de sibilante recurrente, aquel paciente que siempre que se exacerba es por una infección viral, y no es tan probable que esto vaya a ser un asmático. En general, en el asmático encontramos mucho tipo de los otros desencadenantes, digamos, y que siempre es con un virus, y por ahí formaba parte de la otra parte, aunque también puede ser, ¿no? Y dentro del examen físico, ¿ustedes qué esperarían encontrar de esta nena que viene a la consulta? Ya, rápido, alguien desactive. ¿Cómo es el examen físico en un paciente asmático? ¿Qué encuentro? Pueden seleccionar. Bueno, Ale, dale, vos. ¿Yo? Sí. Pero yo le Pero en realidad el examen físico puede ser ampliamente variable. Lo vamos a separar, decir, que en el examen físico de un paciente asmático hay mucha variabilidad y depende del momento en el que está, digamos. Si el paciente está actualmente con alguna exacerbación, lo más probable es que podamos escuchar alguna sibilancia en el examen físico, o por ejemplo podemos escucharle crepitantes o roncos, dependiendo del momento, y hay momentos en donde quizás el paciente esté totalmente asintomático si tiene un asma que está bien controlado, que en ese momento no tenga alguna exacerbación. Y hay otros pacientes que quizás sin necesidad de tener sibilancias francas, capaz que vos le haces alguna inspiración profunda, perdón. Sí, bueno, ¿para qué me preguntas? Muy bien, Ale.
Bueno, como decía, sí, en nuestra página. Si el paciente está en un periodo de crisis, no van a encontrar nada, quizás signos de atopía. Después ponen, por ahí si le hace una inspiración forzada, podemos encontrar. Muy bien, entonces, como dijeron, sí puede ser desde absolutamente normal encontrarnos un paciente en una crisis, podemos encontrar en un paciente que no tiene síntomas respiratorios los signos de atopía, el eczema, y si lo hacemos hacer la maniobra de soplar las venitas, podemos encontrar a la maniobra de aspiración forzada una sibilancia. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, sí, que la parte de la definición de asma y la variabilidad de los síntomas, ya sea dentro de un mismo día o variando con las distintas estaciones del año. Y lo demás que tenemos que tener en cuenta, que ustedes ya lo estuvieron preguntando en el interrogatorio, es ir a buscar los signos clínicos de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Que no tenga un soplo y pensemos que tenga una cardiopatía congénita. Si encontramos sibilancias localizadas en el examen físico, por ahí pensar que puede haberse aspirado algún cuerpo extraño, o signos por ahí más de enfermedad crónica, pensando en un EPOC viral o una SQ. Y nada, es un esquema que muestra cómo es la variación circadiana del pico flujo respiratorio. Fíjense que a las 4 de la mañana desciende un montón y eso explica los síntomas que nos van a referir en general los papás, de que empeoran durante la noche, y es lo que nosotros comprobamos después en la guardia, donde todos se exacerban a la noche. Y al otro día vamos a preguntar en la sala, desesperados, a ver cómo estuvo nuestro paciente que a la noche controlamos tanto. No, muy bien, todo re bien, mejoró. Y es justamente por eso. Bueno, y ahora, ¿qué podemos decirle a la mamá? ¿Ya podemos confirmarle que la hija tiene asma? Volvamos al caso de nuestra paciente que vino al consultorio, le hicimos todo el interrogatorio, vimos más o menos cuándo se le desencadenaban los síntomas, el examen físico era normal, crecía bien. ¿Ya podemos decirle a la mamá que su hija tiene asma? ¿Alguien se anima a decirle, señora, su hija tiene asma diagnosticado por mí? A ver, eso tendríamos que armar todos. Si ya descartamos todo lo demás, podríamos hablar. Una era de 7 años, ideal. Clínico, claro. Acá dicen que es una nena de 7 años, que si ya más o menos por interrogatorio y examen físico descartamos otras causas, podríamos decirle que sí. Justamente. Ahí puedes hacerle levantar las manos si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Esa era la encuesta que hicimos, no sé cómo hacer para verla, ya es demasiado. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico entonces de asma? Son necesarias las pruebas complementarias, y si esas pruebas son necesarias, ¿cuáles le pedimos? Y ahí, bueno, un poco ya habíamos preguntado si es necesario hacer una espirometría para el diagnóstico de asma, y la verdad que el diagnóstico es clínico. La mayor parte de las guías hablan sobre de que en algún momento de la evolución de nuestro paciente está bueno hacerle una espirometría, más que nada para confirmar el diagnóstico, y sobre todo para ver si ya tiene algún daño pulmonar y ir monitoreando la función pulmonar a medida que la nena va creciendo y se va respondiendo o no al tratamiento que le damos. Pero no es necesario para hacer el diagnóstico. Porque aparte la espirometría, si bien es de gran ayuda, nosotros ya sabemos en la clase de espirometría, no me voy a detener porque ya lo dieron, pero que en pediatría puede ser normal. El BES puede ser normal. Ahí tenemos las características del patrón obstructivo y ya sabemos también que podemos hacer la prueba broncodilatadora, que consiste en darle al paciente los puffs de salbutamol, le das 4 puffs, esperas 10 minutos, volvés a repetir la prueba y la prueba tiene que haber mejorado. Y eso, si bien te sugiere el diagnóstico, el hecho de que esté ausente no te excluye el diagnóstico. Entonces nosotros vamos a tener un paciente con examen físico normal, con una espirometría normal. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hacer el diagnóstico? Claro. Si podemos tener el examen físico normal y la espirometría puede ser normal, el diagnóstico lo hacemos con la anamnesis más que nada. Con la presencia de síntomas ante el frío, ante la risa, ante el llanto, las exacerbaciones y todo el resto de las cosas que no tenido antecedentes familiares. Bueno, ahí están las curvas para recordar, pero nada, se los digo rapidito. ¿Se acuerdan que teníamos 2 tipos de curva? Volumen, tiempo.
y flujo-volumen. Esta curva negra es un paciente normal, digamos, acá se muestra el BEF y acá la capacidad vital forzada, y esta celeste sería un paciente asmático, donde la capacidad vital forzada puede ser normal o levemente disminuida, y si me está puesto en inglés, me hace confundir. El BEF puede ser, puede estar disminuido. Y después en la curva de flujo-volumen, acá tenemos la de un paciente normal y acá tenemos la de un paciente asmático que hace una convexidad hacia los dos ejes, digamos. Y acá tenemos la prueba con broncodilatadores, ¿no? Acá este azul es el paciente y el rojo es cómo mejoró después de hacerla. Por supuesto que la espirometría va a tener mucho más valor por ahí en un paciente adolescente adulto que en un paciente pediátrico. Bueno, ¿qué tratamiento le indicamos a nuestra paciente entonces? Estábamos en el consultorio de nosotros, vino esta paciente, nunca había tomado un tratamiento preventivo, en la escuela se agita y a veces no puede hacer actividad física con sus compañeros, se internó una vez el año pasado. Cada tanto usa salbutamol, pero solo cuando se indica el pediatra, se enferma una vez por año. La mandamos a la casa y le decimos, señora, su hija tiene asma, vaya tranquila. Bueno, hay que hacer no farmacológico, fundamental, y el farmacológico para la familia para que lo pueda regular. Para el preventivo y nada, qué hacer en caso de crisis y ella que... No, acá yo la voy a traducir. Nica dice, principalmente el tratamiento a la familia va a ser no farmacológico, con todas las cuestiones que debe evitar y todo con los desencadenantes, y también farmacológico, enseñarle a manejar su asma cuando tiene síntomas, y también... Previo al ejercicio, porque debería tener una vida normal, debería tener una vida normal, dice, no evitar el ejercicio, también le puedes dar el tratamiento previo al ejercicio. ¿Le darías un tratamiento preventivo a esta paciente? Sí. ¿Con qué? Con corticoide inhalado. Con corticoide inhalado, dicen. No le vamos a contar más nada. Lo que nos parecía importante antes de plantear un tratamiento es decir que esto tiene que ver con, nos vamos pasando de lugar, digamos, qué tratamiento le vamos a dar al paciente va a depender de, digamos, cómo lo clasifiquemos. Esta es la clasificación que todos conocemos, que va a dividir al paciente en intermitente, persistente leve, moderada o grave, dependiendo de la presencia de síntomas diarios, las exacerbaciones, si presentan síntomas nocturnos, la limitación de su actividad o sueño, y el BEF sub 1. Lo que, digamos, la Gina plantea en la última actualización es si esto realmente tiene utilidad, o en realidad es más un planteo que nos hacemos nosotras también, si esta clasificación nos va a servir. La realidad es que es bastante compleja para memorizarla, como que uno tiene que estar, bueno, una vez por semana, 2 veces por semana. Entonces, lo que ahora se recomienda es que, digamos, uno va a clasificar al paciente asmático acorde a que, digamos, ustedes saben que para el tratamiento hay distintos escalones, entonces la clasificación va a depender de en qué escalón el paciente controla sus síntomas. Esa va a ser, digamos, la base de su clasificación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Hay objetivos que uno se plantea a la hora de tratar a un paciente, a la hora de tratar a un paciente con asma, ¿sí? Lo más importante es controlar los síntomas, la prevención de las exacerbaciones, que esa función pulmonar se mantenga lo más cercana a la normal posible, que tenga, lo que decía Nicandra, que tenga actividad física normal, digamos que pueda desarrollar una vida totalmente normal, y evitar los efectos adversos de la medicación que va a recibir. En cuanto a lo que es el tratamiento, es, como dijo Nica, es no farmacológico y farmacológico, pero lo que nosotras hoy queríamos remarcar es la importancia del no farmacológico, porque la base del control del asma está en la educación y en el control de esos, digamos, medios el control del medio donde vive el paciente. El farmacológico obviamente es importante, pero si uno puede darle la droga, pero si no tiene un control, digamos, de lo no farmacológico, un buen manejo, la droga no nos va a servir para nada. Entonces, en cuanto a la educación, lo que nos parece fundamental que uno debería ponerse como objetivo en el consultorio es que la familia entienda, la familia del paciente o sus cuidadores,
el entendimiento de qué es lo que tiene o de qué es esta enfermedad que tiene el paciente. Que conozcan cuándo pueden aparecer las exacerbaciones y cómo se van a presentar, la continua revisión por parte nuestra del tratamiento preventivo y de esa técnica que van a utilizar cuando usen, digamos, los fármacos, y fundamentalmente que entiendan que el control, o sea, que el paciente controle los síntomas no implica que el paciente se haya liberado, o sea, esté liberado de la enfermedad, que el paciente deje de ser asmático, sino que, digamos, justamente esto, el paciente sigue siendo, porque lo que nos sucede muchas veces, o al menos desde mi poca experiencia acá, es que los papás vienen y te dicen que el paciente hace determinado tiempo dejó el tratamiento preventivo porque lo veían bien. Entonces, que entiendan que el paciente está bien justamente porque tiene ese tratamiento. O sea, que lo más importante es que el entendimiento por parte de la familia de la enfermedad, digamos, y del paciente si tiene la edad, obviamente, para participar en hacer el tratamiento. Y las medidas de control del ambiente, el humo del cigarrillo o otros productos inhalados, los ácaros, animales y los pólenes, porque justamente lo que les decía, si uno tiene un buen tratamiento farmacológico, pero no tiene un control de estos desencadenantes, el paciente va a seguir presentando crisis y tal vez uno se mueve en el tratamiento o aumenta el mismo sin haber chequeado que en realidad capaz es que sigue estando expuesto, o sea, no sé, no sigue exacerbado y alguien fuma o siguen fumando y sí fuman adentro, entonces evidentemente va a ser eso y no el fármaco que no le está alcanzando, digamos. Y ahora las fármacos. Ahora, antes de entrar al tratamiento farmacológico, estrictamente, y ver cuáles son las drogas, lo que tenemos que hacer es un repaso, ¿sí?, de cuáles son las técnicas inhalatorias y cuáles son los inhaladores que tenemos disponibles. ¿Cuál va a ser el correcto para nuestro paciente? Va a depender de la edad y del neurodesarrollo del chico, porque por ahí tiene una edad cronológica que se lo permite, pero no puede comprender la orden que nosotros le estamos dando de cómo tiene que hacerlo, ¿sí? Hay dispositivos que son inhaladores de dosis medida, que son los aerosoles. Siempre que usemos aerosoles, lo que tenemos que utilizar es un espaciador. El espaciador lo que nos va a permitir es disminuir la velocidad con la que las partículas ingresan a la vía aérea, y esto hace que llegue mayor cantidad al pulmón y que no se deposite tanto en la nasofaringe. Y va a disminuir de esta manera los efectos adversos relacionados con las drogas. Y por otro lado, lo que va a hacer es ahorrarnos la necesidad de que se coordine el disparo del aerosol con la inhalación. Y eso es importante en los pacientes chiquitos. Entonces, los menores de 4 años, el indicado va a ser el aerosol con un espaciador, una aerocámara y una mascarilla facial. Cuando el chico ya puede comprender una orden de cómo usar una boquilla, podemos pasar a usar el aerosol, el espaciador y la boquilla. Y en los nenes más grandes tenemos los inhaladores de polvo seco. Estos no necesitan ningún espaciador, ninguna aerocámara ni nada, entonces son mucho más fáciles de usar. Pero tiene que entender que tiene que tener la boquilla del polvo seco, que son estos, el Discus, el Turvaler, ¿sí?, que después vamos a ver cuáles son las drogas. Tiene que poner la boca en esa boquilla y no tiene que llenarla de saliva, porque si no después la droga no sirve más. Una vez que el paciente pudo hacer la inhalación, tiene que enjuagarse la boca. Esto es importante con todas las drogas que usemos, para disminuir los efectos adversos. Y en los que usan mascarillas se tienen que además lavar la cara. Y esto se lo tenemos que enseñar a los papás. Dentro de lo que son los cuidados que tenemos que tener, los cartuchos de los aerosoles hay que lavarlos. Esto no se los decimos nunca a los pacientes. Tienen que sacar el aerosol, lavar el cartucho, que se puede lavar con un trapo húmedo y enjuagar con agua y dejarlo secar al aire libre, ¿sí?, para no aumentar la estática de los plásticos. Se dejan secar al aire libre y antes de volver a reintroducir el aerosol tenemos que asegurarnos de que la parte de la válvula donde se coloca esté bien seca para no alterar las propiedades y la eficacia de la droga. Y dentro de los inhaladores, dentro de las aerocámaras hay que desarmar todas las partecitas, lavarlas con agua y detergente y dejarlas secar al aire libre por el mismo motivo, ¿sí? Si nosotros los friccionamos va a aumentar la estática de las paredes del plástico y toda la droga va a quedar depositada ahí, y no va a llegar la cantidad que nosotros necesitamos que alcance el sitio de acción.
Todas estas cosas que son re aburridas siempre se las tenemos que explicar porque de esto va a depender el éxito del tratamiento, ¿sí? Cuando por algún motivo no tenemos a mano el espaciador o la aerocámara del paciente, no le podemos dar otra o lo que sea y tiene que usar el aerosol solo, obviamente va a tener que ser un chico que colabore y siempre tiene que estar a 2 veces de dedo separado de la boca, ¿sí? Y la técnica es la misma, siempre tiene que agitar, hacer el disparo y coordinarlo bien, el disparo con la inspiración. Esperar 10 segundos, que son más o menos 4 ciclos de la respiración, y recién ahí volver a repetir si fuera necesario. Dentro de las drogas tenemos drogas controladoras, que están a la cabeza, los corticoides inhalados, tenemos los beta-2 de acción prolongada y los antileucotrienos. Y dentro de las drogas de rescate, que no vamos a entrar mucho, están los beta-2 de acción corta y los anticolinérgicos. Bueno, para hablar del tratamiento, esas son las guías que estuvimos utilizando. Nosotros nos basamos en las indicaciones de la China 2020, pero todas las demás guías plantean tratamiento similar y de hecho se citan entre ellas para hablar de las indicaciones. Este es el esquema de tratamiento de los escalones para los menores de 5 años, y esto ya lo estuvimos abordando en la clase de sibilante recurrente. Me parece que es importante que tengamos en cuenta en el paso, en el escalón 1, ¿sí? En este grupo de pacientes no hay ninguna indicación de tratamiento, ¿sí? Solo va a ser con las intercurrencias virales. No aparecen en ninguno de los escalones de tratamiento de este grupo los beta-2 de acción prolongada, ¿sí? Porque no están estudiados ni aprobados en menores de 5 años. Y van a ver que a medida que vamos avanzando de escalones, lo que se va modificando es cuál es la dosis de corticoides, ¿sí? Y en algunos, como alternativa, propone a los antileucotrienos. Y ya en el paso 4, si el paciente no controla, deberíamos referirlo al especialista. En este grupo, que es el grupo de 6 a 11 años, si ven, esta es la clasificación que nos estaba diciendo ahí antes, de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, cuál va a ser el escalón que va a requerir para el control de sus síntomas. Ya van a ver acá, ¿sí? que en este grupo, en el escalón 1, se empieza a plantear la posibilidad de indicarle los corticoides inhalados, ¿sí? Que el escalón 1 dice los síntomas menos de 2 veces al mes. Los corticoides inhalados al mismo tiempo que el paciente empieza a usar el beta-2 de acción corta. A medida que nosotros vamos avanzando en los escalones, se van agregando, ¿sí? O aumentando la dosis de corticoides, o manteniendo la dosis de corticoides medias o bajas, y se le agrega un beta-2 de acción prolongada, ¿sí? Y siempre a los antileucotrienos los deja como una alternativa. Acuérdense que antes de ir avanzando de los escalones, lo que nosotros tenemos que reevaluar permanentemente es el cumplimiento del control ambiental. Tenemos que tener en cuenta si el paciente está recibiendo la dosis que debe recibir, si está haciendo una técnica inhalatoria correcta, ¿sí? Cada vez que el paciente venga al consultorio, por lo que sea, nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad para volver a repasar cómo está haciendo la técnica inhalatoria, porque un gran porcentaje de pacientes que no responden tienen que ver con esto. Y ya cuando no controla con un escalón 4 deberíamos referirlo al especialista. Esto con respecto a 6 y 11 años, y este que es el de los niños mayores, adolescentes y adultos, ya se plantea como como más importante, tiene mucho más solidez la indicación de aún en el paciente que tiene síntomas intermitentes, indicarle el corticoide inhalado asociado a un beta-2 de acción prolongada, que en este caso es el formoterol, que tiene que ver con el inicio de acción que tiene el formoterol, ¿sí? Es un inicio de acción muy parecido al del salbutamol, empieza a actuar alrededor de los 2 a 3 minutos, entonces nos sirve no solo como tratamiento preventivo, sino también como tratamiento de la crisis, cuando empiezan los síntomas. Esta sería la tendencia, ¿sí? De que cada vez, como explicaba ahí en la fisiopatología, la fisiopatología nos lleva siempre a la inflamación crónica, entonces es muy importante que empecemos a utilizar más el corticoide para tratar de prevenir esa evolución. Por eso la tendencia es cada vez a incluirlos más tempranamente en el tratamiento. Fíjense, no sé, para que quede redondeado claro que
antes nuestro paciente que tenía síntomas intermitentes de asma, nosotros le damos el salbutamol a demanda, y eso ya no aparece más en este gráfico. Niños mayores de 12 años, adolescentes y adultos, por ahí no vamos a tener tantos, pero son nuestros pacientes también, aparece como otra opción el salbutamol. Lo primero a indicar sería baja dosis de corticoides inhalados con formoterol, o baja dosis de corticoides inhalados cuando sea que necesites usar el salbutamol. Y esa es una de las modificaciones más importantes de la guía china de este año, en comparación a lo que ya veníamos haciendo. El salbutamol solo de demanda no va más, al menos en el grupo de edad de los más grandes. Y después, para repasar eso que decía Dai de la clasificación, el asma ya no la clasificamos más como la que conocíamos, que nos enseñaron desde la facultad. Ahora el asma leve va a ser la que necesita el escalón 1 y 2 para ser controlados sus síntomas. El asma moderada va a ser la que necesita los escalones 3 y 4 para controlar sus síntomas, y el asma grave va a ser la que necesita un escalón 5 de tratamiento para controlar sus síntomas. Y así es como que lo hacemos todo mucho más fácil. No sé si eso no se entiende, pregúntenlo de nuevo. ¿Cómo? Exacto, exactamente, es retrospectivo. Uno va a terminar de clasificar al paciente de manera retrospectiva, depende qué escalón de tratamiento necesitó para controlar sus síntomas. Llega con corticoides a baja dosis, no lo controla bien y no lo puede clasificar correctamente. Exacto. Lo que es importante también cuando hacer el ejercicio, cuando estamos haciendo la historia clínica y viene un paciente que ya tiene preventivo, especificar bien cuál es la dosis que tiene, porque estamos muy acostumbrados a poner un PAF, 2 PAF, y no sabemos de cuántos son esos PAF, como para poder después ver bien cuál es la dosis que está recibiendo y si es la que necesita recibir. Y en este cuadro, que creo que es fundamental, ¿sí? Que siempre tenemos que estar reevaluando el tratamiento. Si nosotros le indicamos el tratamiento y vemos si responde, tenemos que explicarle que en general puede llevar hasta 2 a 3 meses a generar una respuesta y puede ser que tenga síntomas en ese momento y que es importante que no suspenda el tratamiento antes de los 3 meses. Vamos a ir reevaluando los síntomas, la respuesta al tratamiento, cómo se siente el paciente con ese tratamiento, si tuvo o no algún efecto adverso. Vamos a reevaluar cuáles son los factores de riesgo que pueda tener, si tiene alguna comorbilidad, es importante ver si que no tenga reflujo gastroesofágico. La obesidad también es una comorbilidad importante que puede hacer que tenga una mala respuesta al tratamiento. Cómo está usando la técnica del inhalador, si está dirigiendo, si el paciente realmente está haciendo ese tratamiento, y escuchar bien a la familia y ver qué es lo que esperan del tratamiento que nosotros le indicamos y si entendieron cuál es el pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Y en el caso de que el paciente no lo esté cumpliendo, vaya algo para modificar, vamos a modificar eso, y si está haciendo todo bien, tendremos que, y no controla los síntomas, tendremos que seguir avanzando en los escalones. Pero es fundamental que siempre remarquemos el cumplimiento de las estrategias no farmacológicas y siempre tratemos de repasar la educación del paciente, ¿sí? Bueno, Ale, tiene una pregunta. No es una pregunta igual, no te voy a hacer la misma que la otra. No, que una de las cosas que me pareció interesante también de esto es preguntarle al paciente el nivel de actividad que tiene. Porque muchas veces nosotros hablamos de un paciente que tiene un adecuado control del asma, y cuando vas a preguntar quizás es un nene que no se mueve, que no hace mucha actividad física, un poco por miedo de los padres o por mismo del paciente, y quizás en realidad el control diario de los síntomas adecuados que tiene que ver porque es un nene sedentario quizás que no le gusta moverse mucho, que los padres no le insisten. Entonces por ahí también indagar un poco de eso y no confundir, digamos, el sedentarismo del paciente con un asma de adecuado control. Tal cual, eso es muy importante, y además se genera como un círculo vicioso en el paciente asmático que por ahí va a hacer ejercicio y entonces nota que tiene síntomas y después le da miedo hacer ejercicio, y la próxima vez que vuelve a hacer ejercicio ya lo tolera menos y así se vuelve cada vez más sedentario, pero no porque no pueda realizarlo. Bueno, nada, rapidito así un poco del tratamiento controlador que a la cabeza son los corticoides inhalados, que ya dijimos que casi que están presentes en todos los escalones de tratamiento. Ahora son las drogas más estudiadas y las que demostraron que mejoran los síntomas, mejoran la función pulmonar, disminuyen la mortalidad, disminuyen las internaciones, disminuyen las exacerbaciones.
Son drogas seguras, sin casi riesgo de ningún efecto adverso. Por supuesto que algún efecto adverso puede tener porque parte de la droga que entra por vía inhalatoria siempre se dilute y eso va a la vía sistémica, pero son drogas que son seguras, tienen alto primer paso hepático, entonces casi la droga que queda suelta disponible para generar el efecto adverso es muy poca. Los corticoides que más usamos, que son el budesonide y la fluticasona, la verdad que son drogas que demostraron ser muy seguras y efectivas. Efectos adversos, el otro día habían nombrado en la clase de sibilante recurrente lo que es la detención del crecimiento. Es cierto que se demostró una disminución de la talla en los primeros años de uso, pero no se demostró que haya afectado la talla final a ninguno de los pacientes. Después tenemos los broncodilatadores de acción prolongada y los antileucotrinos que siempre están en segundo escalón y que nosotros vemos que hay muchos pacientes que los tienen, de Montelukast y todo eso. Y la verdad que siempre es la segunda opción y además son muy caros. Y acordémonos que pese a que estas drogas son geniales, estamos hablando igual de un tratamiento que cuanto menos droga necesitemos para controlar los síntomas, mejor. Tenemos que estar reevaluando constantemente para ver si podemos bajar un escalón de tratamiento y aún así controlarlo. Acá están las dosis. ¿Qué es baja, qué es media y qué es alta dosis de corticoide? Marqué con estrellita los que más usamos, bude y fluticasona. Bude 100, 200 es baja dosis, y 200 y 400 es dosis mediana, que esas van a ser las que más vamos a usar. Por eso decía Abel que es importante cuando ponemos bude, ¿con qué está el paciente? Un PAF cada 12. ¿Un PAF de cuánto? Si es un PAF de 200 está a mediana dosis, si es un PAF de 100 está a baja dosis. Y después la fluticasona. Esto no es, esta tabla está en la guía Gina, no es una tabla de equivalencia, no es que estos valores se equivalen entre sí, sino esto es lo que está considerado como baja, mediana y dosis para cada fármaco. Y después el tratamiento de rescate, que por ahí lo van a ver más cuando sea la clase de crisis asmática, pero acá como para recordar el salbutamol y el formoterol, que hoy lo poníamos como droga de rescate, también porque tiene un inicio de acción muy cortita, 2 minutos, casi como el salbutamol, así que se puede usar para cuando tenés síntomas. Esos PAF que vienen combinados, budesonide y formoterol, los podés usar para demanda, digamos, cuando tengas alguna crisis, algún síntoma, o por ejemplo previo al ejercicio también se puede usar. ¿Saben igual si hay mucha diferencia de dinero entre fumar? Alguien acá pregunta si hay mucha diferencia de dinero, y la verdad es que sí, son carísimas todas estas cosas. Salbutamol, bueno, acá tienen los precios, no se los voy a leer, pero miren el pack de bude formoterol, que es el primer escalón de los adultos, 3.500 pesos. Lo que no averiguamos, que eso me quedé con ganas, pero no me dio el tiempo, es ver si en el hospital tienen algunas de estas opciones. Si alguien sabe, puede decir. Si en el hospital dan alguna de estas opciones. O sea, bude sí, pero el resto. Los de neumo en consultorio tienen, pero de visitadores médicos, y tienen escasos. El neumo es el que tiene de visitadores médicos. Bueno. Así que son carísimos, por eso si tenemos que tratar de elegir uno, siempre el budesonide y el salbutamol son más baratos. Así que si quisiéramos usar las dos cosas juntas, también puedes usar 2 PAF, pero a la vez, digamos, en vez de que sea el combinado. Si no se me entiende, díganme, porque... O sea, ¿los PAF de qué dice? Por ejemplo, si vos querés usar corticoides inhalados cada vez que usás salbutamol, Claro. usás los 2 PAF juntos, en vez de andar buscando uno que sea combinado que te salga 1.800.000 pesos. Y otra cosa que es importante es que los beta-2 de acción prolongada no se pueden utilizar como monoterapia, así siempre tienen que ir asociados a los corticoides inhalados, porque usados como monoterapia pueden aumentar incluso la mortalidad. Lo importante eso que digo yo. Bueno, seguimos con nuestra paciente. Nika nos había dicho que le dábamos budesonide inhalado, 100 PAF de 5 a 12 y salbutamol a demanda. La citamos en 2 meses, vuelve, ¿qué hacemos? Ya por ahí se durmieron todos, pero... Le dimos un tratamiento de control a largo plazo a un paciente asmático, y ahora vuelve. ¿Qué tenemos que acordarnos de preguntar? Si mejoraron, si no. Nosotros estamos re cancheros y re acostumbrados a preguntar sobre síntomas de crisis, y la verdad es que nos olvidamos de preguntar sobre los síntomas diarios.
los síntomas que el paciente tiene todo el día. Entonces, para evaluar a un paciente asmático siempre tenemos que hablar del control de los síntomas en las últimas 4 semanas, ¿sí? ¿Qué síntomas tuvo en las últimas 4 semanas que ahora vamos a ver cuáles son? ¿Qué factores de riesgo tiene que podamos modificar, que le puedan mejorar su enfermedad? Acordémonos de medir la función pulmonar, porque si bien no era necesario y pensamos que es algo del neumonólogo, está bueno para medirla antes de comenzar el tratamiento y para medirla posteriormente después de comenzar el tratamiento a los 3 meses, a los 6 meses, y después por ahí está bueno hacerlo una vez por año. Entonces acá tenemos una tablita de control de síntomas que es muy sencilla, que deberíamos todos tener en el consultorio para evaluar si el asma está controlada o no, y que también podría tener el paciente en su casa para chequear cómo anda de su asma, ¿no? Preguntamos sobre los síntomas durante el día, si tiene más de 2 veces por semana. Preguntamos los síntomas durante la noche, si se tuvo que despertar. Si necesitó utilizar medicación de rescate, y si tiene alguna limitación en la actividad física. Son 4 preguntas re sencillas que nos dicen si el asma del paciente está controlada o no. Si estas preguntas todas contestan no, está bien controlada. Si tiene 1 o 2, está parcialmente controlada, y si tiene 3 o las 4, el asma está no controlada. Y está bueno decirle al paciente también que si no va a venir a nuestra consulta, porque le toca el control una vez por año, se haga este test en su casa para ver si tiene el asma controlada o no. Como en la aplicación Cuidar, ¿vieron? De coronavirus, a ver si tenés coronavirus. ¿Tenés fiebre? No, tenés, bueno, así, pero con el asma. Bueno. Pregunta, para si no se durmieron todavía, me contesten ya, ¿qué es lo primero que tengo que revisar si mi paciente no logra controlar sus síntomas? Le dimos el tratamiento, como dijo Nica, vuelve y la verdad es que se despierta todas las noches y cada vez que va a hacer ejercicio se sigue agitando. Acá me dicen lo no farmacológico y la adherencia al tratamiento. Que lo esté haciendo bien, dicen. Técnica, adherencia y lo no farmacológico. Muy bien. La técnica inhalatoria es la principal causa de falla del tratamiento en un 80%. ¿Sí? Lo que nos parece más aburrido que dijo él y que por ahí todos durmieron mientras ella lo explicaba, cómo lavar la microcámara, la saliva, el coso, cómo secarlo, bueno, eso es lo más importante. ¿Sí? Y después tenemos algunos factores de riesgo que tenemos que estar atentos, porque si el paciente tiene eso mal controlado, el asma va a seguir con síntomas y va a fallar nuestro tratamiento. Por ejemplo, algo muy frecuente en nuestra población es la obesidad. La obesidad está comprobada en un montón de estudios que está asociado al asma. Está en estudio en realidad por qué el obeso tiene más riesgo de asma y el asma tiene más riesgo de ser obeso, tal vez el asma porque es más sedentario, y el obeso ahora se está estudiando y está comprobado que la masa grasa es como un órgano endocrino ya autónomo que produce un montón de reactores ¿cómo se dice? De citoquinas y factores de la inflamación, entonces eso puede colaborar también en la enfermedad asmática. Un paciente que es obeso tiene más riesgo de que su asma esté mal controlada, y además porque está disminuida la capacidad vital, porque el tórax es más chiquito y bueno, tiene como un montón de cosas mecánicas que también le van a modificar. Después otras enfermedades como sinusitis crónica, reflujo, alergias alimentarias, ansiedad, y lo que ya hablamos de la mala adherencia al tratamiento, el tabaco, y un montón de cosas que no nos damos cuenta y que decimos, bueno, no funcionó este tratamiento, subimos un escalón, no funcionó este tratamiento, subimos un escalón, y tal vez estén fallando todas estas cosas y no nos hayamos dado cuenta. Y a su vez son estos mismos pacientes que tienen más riesgo de hacer una exacerbación respiratoria. Y dice Ale que estos pacientes son los que tienen mayor riesgo después de hacer una exacerbación respiratoria, por supuesto. Bueno, y esto ya lo dijimos, pero estas preguntas y todo lo que ya hablamos tiene que hacerse en cada control. No sé si el paciente vino para consultarnos sobre su asma. En cada control de salud nosotros tenemos que preguntarle cómo anda eso, no dejarlo para el neumonólogo nada más. Y es importante que tenga un plan de acción por escrito. O sea, que el paciente en su casa tenga por escrito cómo es su tratamiento crónico y que el paciente en su casa tenga por escrito qué hacer ante el caso de la crisis. Bueno. Ya vamos a terminar. Sí, queda poco, no se duerman. Es muy tarde. Entonces, ¿cada cuánto voy a controlar al paciente? Va a depender, obviamente, del control de sus síntomas y de cómo responda al tratamiento.
como dato importante tenemos que saber que cuando uno hace una modificación en el tratamiento del paciente tiene que esperar, y eso lo que decía Bel, explicarle a los papás que pueden pasar entre 3 y 4 meses hasta que uno vea el beneficio de ese tratamiento que cambió. Cuando el paciente inicia el tratamiento, sería el caso de Juana, la nena de nuestro caso clínico, donde le habíamos indicado, el primer control debería ser a los 2 meses, ¿sí? Ahí dice entre 1 y 3, cuando uno indica un tratamiento preventivo, recién ahí uno vería algún tipo de resultado. Y después va a depender, siempre, o sea, lo importante en asma también es que cada paciente es particular y lo que afecta a uno no afecta a otro, los tiempos de uno no son del otro, entonces puede variar entre 3 meses y 12 meses. Si el paciente tiene un buen control, uno podría controlarlo una vez al año. Y súper importante que después de cualquier tipo de exacerbación que tenga, uno tiene que citarlo a la semana para reevaluar. En cada control, lo que decían las chicas, la técnica, y que estén haciendo bien el tratamiento, siempre antes de, digamos, de moverse un escalón para arriba o un escalón para abajo, y también cuando uno, digamos, desciende el tratamiento, porque el paciente controla bien y decide descenderlo, también es entre 3 y 4 meses lo que uno debería esperar para modificarlo. En cuanto a las vacunas, lo que está, digamos, recomendado y que todos conocemos es la vacuna antiinfluenza, que va a estar recomendada en asma moderada y grave, ¿sí? La que genera controversia y sobre la que estuvimos leyendo bastante es la antineumocóxica. Por un lado tenemos las recomendaciones nacionales que estuvimos viendo en el curso que da el Gutiérrez de este año, que digamos, hay indicación de vacuna antineumocóxica en patologías pulmonares, incluida el asma, y el asma grave. Y después la China, por otro lado, lo que dice es que no está recomendado porque no habría demostrado disminuir las exacerbaciones respiratorias. Entonces, nada, es bastante controversial, el mensaje es que acá en nuestras recomendaciones dicen que sí, que habría que indicarlo. Sabemos que los pacientes asmáticos de por sí van a tener una tendencia a sufrir infecciones más graves por estos gérmenes, no es lo mismo un pulmón sano que es afectado por influenza o neumococo que un pulmón que ya sabemos, con todo esto que veníamos hablando de la fisiopatogenia, que ya es un pulmón que está dañado. Pero bueno, hay estudios que se hicieron donde se dice que sí, donde se dice que no, la conclusión es que, bueno, en nuestro país estaría indicada en el asma grave. Sí, no sé si... Ale, ¿querés decir algo? Bien. Y creo que es. ¿Qué le recomendamos? Bueno, y dentro de las recomendaciones a la familia, o sea, estas recomendaciones que yo les voy a contar ahora son en un caso ideal, muchas veces no son posibles por las condiciones habitacionales de los pacientes que nosotros vemos, ¿sí? Es importante que los muebles sean sencillos y fáciles de limpiar, tratar de evitar las alfombras, cubrir los colchones y las almohadas con fundas antialérgicas, tratar de no utilizar ni almohadas, ni acolchados, ni colchones que sean de pluma, y que siempre tratar de que sean de fibra sintética, que las sábanas y las frazadas se laven con agua caliente por aproximadamente 10 minutos, que la limpieza siempre se realice cuando el chico no está en la casa, que sea con trapos húmedos, que no se usen escobillones, plumeros ni nada que levante polvo. En el caso de que las paredes estén manchadas con humedad, se puede limpiar con hipoclorito de sodio. Y todo lo que es muñecos de peluche deberían lavarse con agua caliente o dejarlos durante 20 minutos adentro del freezer para tratar de eliminar todos los alergenos, ¿sí? Las peceras y las plantas deberían evitarse en el dormitorio, tratar de ventilar todos los días. En el caso de que tuvieran animales domésticos en la casa, debería prohibirse la entrada del animalito al cuarto donde duerme el nene. Y además está decirlo que tienen que bañarlos rutinariamente como para tratar de reducir la capacidad antigénica de todo lo que es el pelo de los animales. Bueno, y se acuerdan que nuestra mamá nos pidió que le firmemos el certificado de aptitud física a la nena asmática. ¿Qué hacemos? ¿Se lo firmamos? ¿Y lo controlamos? Sí, no sé malísimo. Con esto ya casi terminamos. Un par de cositas de lo que tiene que ver con el asma relacionado con el ejercicio. Nosotros ya sabemos que existe el asma
relacionada con el ejercicio, que es aquel nene que tiene solamente episodios de asma durante el ejercicio y después no. Y los pacientes que tienen, como la nuestra del caso clínico, el asma durante el ejercicio y durante la vida en general también. ¿Por qué se produce la crisis de asma durante el ejercicio? ¿Por qué el ejercicio desencadena asma? ¿Qué pasa cuando hacemos actividad física? El aire no entra más por la nariz, entra por la boca, entonces el aire va a entrar frío y va a entrar con poca humedad. Entonces eso genera estímulo en los bronquios para que se contraigan y genera reacción inflamatoria en ese pulmón que ya está acostumbrado a reaccionar frente a cualquier cosa. También tiene que ver con la osmolaridad de ese aire que entra con menos humedad. Entonces ahí va a desencadenar el broncoespasmo. El broncoespasmo durante el ejercicio se puede dar. Durante el ejercicio se puede dar posterior al ejercicio, ahí ya cagamos, ya hizo la actividad física, desencadenó el broncoespasmo y puede durarle varias horas y no revertir los síntomas hace como un periodo refractario. Por eso es necesario que el paciente que ya sabemos que tiene síntomas en ejercicio tome la medicación preventiva, ya sea el salbutamol o puede ser ahora, que ya sabemos en los adultos, el corticoide inhalado con el formoterol. 10 a 15 minutos antes y va a durarle más o menos el efecto 2 a 3 horas. Y a su vez que tome la medicación preventiva regular. Así que no solamente hay que decirle al paciente que puede hacer actividad física, sino que debe hacer actividad física. Ya sabemos todo desde la facultad los beneficios de la actividad física para el riesgo cardiovascular y para la función pulmonar y todo. O sea, está recontra recomendado, pero si el paciente tiene controlados sus síntomas, si es un paciente que todavía tiene un asma no controlada, deberíamos decirle que evite la actividad física intensa. ¿Y qué deporte puedo hacer? Te pregunta la mamá. ¿A qué deporte lo mando? En realidad, el deporte va a depender de la intensidad. Cuanto la actividad física es más intensa, más riesgo tiene de producir asma. Están recomendados los deportes que tienen intervalos en el medio de minutos de descanso. Por ejemplo, un partido de fútbol es una de las cosas que más asma te puede producir porque estás corriendo todo el tiempo. Entonces, por ahí puedes recomendarle. En realidad puede ser cualquier deporte si el asma está controlada. Pero si tenemos que elegir entre los que menos asma te producen, por ejemplo, karate, tenis, o alguno que tenga como que actividad física, freno, actividad física, freno. Y hay algunos estudios que dicen que la natación es uno de los deportes más recomendados para el paciente asmático. ¿Por qué? Porque es un ambiente húmedo, el paciente está como en horizontal y por ahí te genera menos asma. Pero también hay otros que dicen que el agua tiene mucho tipo clorito de sodio, entonces vos todo el tiempo estás inhalando eso y eso te genera el estímulo para respirar. Así que la realidad es que si el paciente está controlado puede hacer cualquier deporte. Si tiene que elegir karate, esa era mi conclusión personal. Está de moda. Tommy hace frecuentemente. ¿Quién? Tomás. ¿Tomás? ¿Qué Tomás? Malati hace crisis asmática, Tommy, y se fue acá en los partidos de fútbol de la residencia. Siempre le recordamos en la hora. Y siempre le recuerdan el salbutamol antes, pero Tommy no hace los deberes. Bueno, último. Con esto ya vamos cerrando. ¿Cuándo es necesaria la derivación al neumonólogo? Se va a derivar en el asma que no mejora tras el escalón 4, habiendo comprobado siempre que está recibiendo el tratamiento que tiene indicado, que está haciendo bien la técnica inhalatoria y que adhiere a todo el resto del tratamiento no farmacológico. En el asma grave o con riesgo vital, que acá estaría incluida el paciente que requiere un ingreso a terapia por una exacerbación. Cuando tenemos un paciente que viene haciendo todo súper bien, viene recontrolado, pero de golpe empeoran sus síntomas. Ese paciente y el que nos genera duda de diagnóstico, que realmente no estamos muy seguros de que el diagnóstico sea de asma, en general los pacientes que tienen un asma de difícil control. Pero tenemos que tener en cuenta que el resto del manejo del paciente asmático va a ser va a ser del pediatra, ¿sí? Y más allá de que nosotros hagamos la interconsulta y lo derivemos al neumonólogo, vamos a seguir siendo el médico de referencia de ese paciente y de esa familia, así no podemos olvidarnos de seguir haciendo los controles de salud y además interrogar sobre los cambios que tengan en el tratamiento y sobre el control de los síntomas. Y como conclusión, el pediatra debe ser el responsable del seguimiento y control del niño asmático, haciendo énfasis en la prevención, el control de los síntomas y el autocuidado. Un aspecto esencial para el éxito del manejo del asma es la educación del niño asmático y de su familia, que incluye verificar la adherencia al tratamiento y el correcto uso de los inhaladores. Y es fundamental la implementación de un plan terapéutico personalizado y por escrito.
destacando la importancia de evitar los desencadenantes de los síntomas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ahí estábamos preparando la clase en época de coronavirus. Y la bibliografía. Ale, ¿vos tenés alguna pregunta? No. Sí. No, que mi duda siempre es de los pacientes, digamos, que inician, o sea, que vos le vas a iniciar el tratamiento. Si tuvo un debut, por ejemplo, con una crisis asmática grave y tiene, digamos, mucho más sintomática, ahora en realidad, como decíamos, antes quizás vos primero definías el tipo de asma y en base a eso quizás implementás el tratamiento. Pero mi pregunta siempre es, ¿inicio siempre con el más bajo y voy controlando? O en el paciente que quizás tuvo un ingreso a terapia y que cuando yo interrogo al padre tuvo muchos síntomas, empiezo con algo más. Esa es mi pregunta. Ale pregunta, no sé si ya lo habrás escuchado, bueno, Ale pregunta si el paciente debuta con una crisis asmática grave que por ahí requiere internación en una terapia intermedia o intensiva, ¿en qué escalón de tratamiento empieza? Y yo estuve buscando con respecto a eso y en realidad te recomienda que mínimo comenzar con corticoides inhalados de tratamiento previo. No tenemos que confundir entre lo que es un asma grave y un asma mal controlada, eso es lo que hablamos. Entonces un paciente virgen de tratamiento que capaz que se exacerbó y llegó a terapia por cualquier otra cosa, capaz que hizo ejercicio y llegó a terapia, o qué sé yo, no sé, era primavera, aspiró polen y llegó a terapia y capaz que su asma se controla bien con los corticoides inhalados. Pero de mínima empezar con un preventivo de corticoides inhalados de dosis bajas o medias. Eso es lo que averigüé, capaz que nada que ver. Si estuviera requerida acá me mata. ¿Cómo? Primero dejaron para los niños grandes y segundo para los más chiquitos, claro. Una cosa así. Y después que no tengamos miedo de indicar nosotros los corticoides, los packs preventivos, ni a baja dosis ni a medianas dosis, que lo podemos hacer. Que también obviamente está bueno trabajar en conjunto con el neumonólogo y mandar al paciente y hacer la espirometría y que vaya y venga entre los servicios, obviamente, pero no olvidamos que es un paciente que podemos seguir nosotros y que es la enfermedad crónica más frecuente que tenemos. ¿Y algo más? Muchas felicitaciones a todos, gracias. ¿Cómo andan? ¿Puedo decir algo? ¿Cómo andan, chicas? Sí. ¿Todo bien? Me voy a meter un poco, ¿puedo? Métete. 2 o 3 cosas voy a decir, me tomo 5 minutos, ustedes corríjanme. Está buenísimo cuando uno arranca dando una clase, dando objetivos, y también creería que es bueno cuando los que vamos a escuchar una clase tenemos objetivos de lo que queremos, y entonces uno lo que hace a veces, y por lo menos es lo que hice yo mientras escuchaba, es ubicarme en cada año de la residencia y entender un poco qué es lo que hubiera esperado de una charla de asma, y hago 2 o 3 acotaciones respecto a eso. Creería que el objetivo en primer año, cuando uno escucha esto, es justamente saber qué cosas preguntar para ver si hay diagnósticos diferenciales a lo que es asma. Me anoté un par que dijeron ustedes. Uno era el de displasia broncopulmonar, me pareció escuchar, por esto es si el paciente tenía antecedentes. Como para que uno tenga claro, si piensan en displasia broncopulmonar, es un paciente neonato que estuvo expuesto a oxígeno durante por lo menos 28 días, y en donde hay una clara relación en la displasia broncopulmonar con la edad gestacional de ese paciente y con el peso al nacer que tenía. Esas 2 cosas, la edad gestacional y el peso a nacer, los dividen en 2 grandes grupos, que son la displasia broncopulmonar clásica y lo que es la nueva displasia broncopulmonar, a la que hoy por hoy nos vemos más expuestos, que son los menores de 32 semanas. Eso como para que uno tenga el concepto. Si pienso en displasia, es un bebé internado, por lo menos 28 días de oxígeno, y generalmente los que nos encontramos hoy por hoy tienen menos de 32 semanas de gestación. Después nombraron también cardiopatías congénitas. Uno tiene que saber cómo ir a buscarlas. Hay una tríada diagnóstica en cardiopatías congénitas que tienen que ver con que es un paciente que se encuentra con dificultad respiratoria. Esa es la primera. La segunda es cardiomegalia y la tercera es hepatomegalia. Cuando uno habla de dificultad respiratoria en estos pacientes, tenemos que saber que nunca falta y que suele ser expresión o de hiperflujo pulmonar o de hipertensión venocapilar, y que cualquiera de las 2 cosas lo que lleva es que sea un pulmón pesado, y al ser un pulmón pesado, eso es lo que lleva a que estos pacientes tengan esta dificultad. Y que tiene una disquisición. En los pacientes que tienen
una insuficiencia cardíaca como manifestación de esta cardiopatía suelen tener taquipnea, y con eso me refiero a que tienen respiraciones rápidas y profundas con gran esfuerzo respiratorio, y cuando son pacientes en realidad con cardiopatías cianosantes, lo que suelen tener son polipneas, que son respiraciones rápidas pero superficiales. Eso respecto a la dificultad respiratoria que está dentro de esta tríada. Lo segundo es que suelen tener hepatomegalia. Ustedes piensen que en los bebés la cápsula de Gleason es muy complaciente, y por lo tanto la mayor parte del líquido que se encuentra en estos pacientes con cardiopatía y sobre todo insuficiencia cardíaca tiende a depositarse en el hígado. Entonces, otra característica que uno tiene que ir a buscar si sospechamos una cardiopatía es si tiene hepatomegalia. Y lo tercero, obviamente, es una cardiomegalia, en la cual ya saben que va a tener un índice cardiotorácico mayor al 60% y un choque de punta que suele estar desplazado. Pero como para que uno sepa qué pregunto para ir a buscar una displasia broncopulmonar, qué pregunto para buscar una cardiopatía, que sabemos que son dos grandes grupos las formas de presentación, las cardiopatías cianosantes, que son principalmente en el neonato, y por lo tanto suele ser resorte del neonatólogo, y las que se presentan con insuficiencia cardíaca, que principalmente tienen esta tríada que hablamos. Después nombraron fibrosis quística también. Uno tiene que saber por lo menos cómo se diagnostica más del 95% de las fibrosis quísticas en Argentina, que tienen que ver en realidad con los métodos de screening, y ya sabemos que el que se hace acá es la estrategia TIR-TIR con la tripsina inmunoreactiva, que en realidad si ese valor te da alto, la tenés que repetir dentro del mes, y si vuelve a dar alto, el diagnóstico de fibrosis quística se hace con 2 test del sudor. La consideración que uno tiene a veces es que esta estrategia TIR-TIR inicial, que es el método screening, se hace o es sensible en el primer mes. De ser después del mes, directamente uno hace un test del sudor. No sé si fui claro con eso. Primer TIR positivo, hago un segundo si estoy dentro del mes. Si ya pasó el mes, directamente hago un test del sudor, y para diagnóstico de FQ, 2 test del sudor. Eso por un lado. La mayoría de los pacientes que nos lleguen con diagnóstico de fibrosis quística lo tienen por la estrategia de screening y el test del sudor. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Por si alguno se hubiera escapado, que el 90% de estos pacientes tienen impacto en 2 órganos que tienen que ver justamente con lo que es el pulmón y con lo que es el páncreas. Por eso también, páncreas no, tubo digestivo, por eso también son pacientes que suelen tener esteatorrea. Y de ahí algunas de las preguntas que ustedes hacían, pero como para tener idea de qué es lo que uno busca. Y, esperen que quiero ver si nombraron algo más. No, creería que con eso es lo que más habían nombrado. Hay muchas otras cosas que uno puede preguntar, pero bueno, como para dar un ejemplo de que cuando uno está en primero no puede pasarse cómo buscar los diagnósticos diferenciales. Cuando uno está en segundo, a mí lo que me pasaba es que lo que quiero sí o sí es saber cómo tratar una crisis asmática. Eso obviamente no, por lo que entendí, va a ser en otra charla, pero sí hago 2 connotaciones que estarían buenas, creería. Una es conocer cuál es la utilidad del hiperatropio en el concepto de las crisis asmáticas, que eso lo voy a dejar para cuando lo digan. Y lo otro que sí nos pasa mucho es la mala categorización de la gravedad de las crisis asmáticas, porque estamos muy acostumbrados en realidad a valorar a pacientes menores de 2 años y usar el score de tal dentro de los cuales en los parámetros está la frecuencia cardíaca. Y obviamente eso con el tiempo, igual que las sibilancias, pierden sensibilidad para categorizar el riesgo o la gravedad de estas crisis asmáticas. Entonces sí, por lo menos para el que está en segundo, tiene que tener claro que en el nene más grande tendemos a subestimar esa crisis asmática. Y el subestimarla tiene que ver más que nada con el hecho de que no valoramos los 2 principales signos de gravedad, que son la frecuencia respiratoria y la dificultad respiratoria. Y cuando hablamos de dificultad, pierde sensibilidad la utilización de los músculos respiratorios accesorios, salvo el esternocleidomastoideo. Entonces uno lo que va a mirar en un nene más grande, y fíjense que para categorizar su gravedad, principalmente estamos hablando de la primera técnica, digamos, de semiología en los pacientes, que es la inspección con la frecuencia respiratoria y con evaluar el compromiso que tiene el músculo esternocleidomastoideo. Ya me doy una idea de si la crisis asmática es leve, moderada o grave.
Eso es como lo que yo esperaría en segundo año, el poder categorizar bien una crisis y cómo tratarla. Les dejo ese concepto porque es otra clase. Y este es un comentario para ustedes, porque yo en los cuadros, según las edades, cuáles son los escalones, más claro de lo que dijeron ustedes, no puedo aportar nada, pero sí a veces está bueno cuando hay tanto cuadro, para el que está mirando, está buenísimo si hubiera habido un cuadro comparativo. ¿Qué diferencias se encuentran entre las distintas edades? Que si quieren decir algo ahora de eso, estaría bueno. Y una cosa así, para cuando uno está en tercero o en cuarto, que también hay residentes, uno siempre se plantea, sobre todo los que dan la clase, qué trabajo se podría hacer a partir de esto. Yo leí un par de trabajos acerca de asma. Algunos son estudios longitudinales epidemiológicos que hablan de distintos fenotipos en los pacientes, sobre todo sibilantes recurrentes, más allá de que terminen siendo asmáticos o no. Eso estaría bueno revisarlo, pero encontré otros estudios que hablan justamente de esto que hablaban en un principio de la fisiopatología, en donde uno de los componentes es la inflamación de la vía aérea, que suele ser algo progresivo. Me están tocando el timbre en mi casa, pero no espero a nadie, así que no voy a atender. Esto les decía, la inflamación de la vía aérea. Y hay muchos estudios, de hecho hay uno que se llama Avital, y hay otro que es del Hospital Gutiérrez de Capital, que entre las cosas en realidad que habla es de esto que decía recién, del óxido nítrico, que lo que vieron es que el aumento en el óxido nítrico exhalado era un marcador de alta sensibilidad de inflamación eosinofílica, y que a su vez este óxido nítrico disminuía cuando estaban bajo tratamiento con medicación controladora. Y también hicieron ahí como una correlación entre el IPA y lo que vendría a ser el óxido nítrico elevado en esos pacientes, exhalado, óxido nítrico exhalado. Y vieron que los que tenían IPA positivo, el 75% tenían aumento del óxido nítrico exhalado, y que los que tenían IPA negativo solamente un 26%, y encontraron una asociación entre esos dos parámetros. Entonces, digo esto porque fue algo que leí, me llamó la atención, como para hablar de predictores en un futuro de esta inflamación crónica que es el asma, y como para ver si se despiertan algunos de ustedes el qué podrían hacer en tercero o en cuarto año, como para hacer algún estudio en el seguimiento de pacientes asmáticos. Bueno, era eso, no molesto más. Gracias, Agustín. No, lo que sugirió fue lo comparativo de es decir, lo que, o sea, dijiste todo junto, la modificación de cada uno. Si quieren, como le repasamos las cosas más importantes de los diferentes grupos de edades, por si no quedó claro. Yo puedo salir acá y buscarlo. Que sí, podemos volver a poner. ¿No se puede volver? Sí. Bueno, en realidad, pacientes menores de 5 años es el tratamiento que ya sabemos de sibilante recurrente. Vamos a dar corticoide preventivo a medianas dosis, a bajas dosis o a medianas dosis. Y es importante acá que no aparecen los beta-2 de acción prolongada porque no están estudiados y no son seguros en este grupo de edad. O sea, el tratamiento preventivo es con corticoides, y si tiene síntomas muy intermitentes, solamente salbutamol a demanda, ¿no? En el tratamiento de mantenimiento estamos hablando. La clase de crisis asmática es mañana, para que... Bueno. Después, de 6 a 11 años, la diferencia que hay es que además de ser los corticoides inhalados en el tratamiento preventivo, agregamos los beta-2 de acción prolongada, siempre combinados, nunca en monoterapia, y en tratamiento de rescate usamos el salbutamol a demanda, y también podemos usar junto con el salbutamol a demanda, en un primer escalón, los corticoides inhalados cada vez que necesitamos salbutamol. Y después, lo que son niños mayores, adolescentes y adultos, el principal cambio que vemos es que el salbutamol a demanda solito no se usa más, sino que cuando tenemos síntomas intermitentes lo que podemos usar es bajas dosis de corticoides inhalados con formoterol, o si es que vamos a usar salbutamol, también agregarle corticoides inhalados en un primer paso. Y después,
En realidad, el resto de los pasos es parecido a la edad anterior, son corticoides a bajas dosis, medianas dosis, y ahí empezamos a agregar betados de acción prolongada. Si tuviéramos que elegir entre usar betados de acción prolongada y corticoides a bajas dosis o corticoides a medianas dosis, por ejemplo en el grupo anterior, corticoides a medianas dosis demostró ser igual de efectivo que el corticoides a bajas dosis junto con agonistas betados prolongada. Lo que sí es menos efectivo es antileucotrieno, que siempre está como segunda opción. Por ahí la estrategia esa de agregarle el beta-2 de acción prolongada tiene que ver con ahorrar un poco la dosis de corticoides, porque sabemos que dentro de la eficacia hace un momento el corticoide de meseta, donde por más que nosotros aumentemos la dosis, no vamos a aumentar la respuesta, pero sí los efectos adversos, así que ese sería el beneficio de usar las combinaciones. No sé si a alguno le quedó alguna duda de esto. No, pero están hablando y justo se escucha. Bueno, ya estamos, me parece.